Prácticamente, prácticamente tenemos que hacer libro por sesión, porque si no, no nos va a dar tiempo. Hoy tengo que hacer un poquito la introducción de los sapienciales. Se llaman poéticos y sapienciales, libros poéticos y sapienciales. Entonces, es muy importante, primero, hay que entender bien en qué consiste la sabiduría, ¿verdad? El arte, fíjense bien en lo que consiste, es el arte de saber vivir rectamente, haciendo el bien y evitando el mal. Eso lo tienen en la página 17. 17. Al principio, ahí está en el en las primeras 5 líneas. Entonces hay una intención para los maestros de sabiduría, enseñar el modo, oigan bien otra vez, de enfrentarse adecuadamente a las diversas situaciones de la existencia humana para vivirlas con acierto y de este modo conseguir lo que en la mentalidad sapiencial era el justo modo de vivir según el modelo forjado por la tradición religiosa. Fíjense bien que el tema de la sabiduría no está tocando aquí en ningún momento tema de espiritualidad, desen cuenta, porque nosotros tenemos como la tendencia hablar de espiritualidad, decir, es que nos volvimos espirituales, nos salimos del mundo. No, aquí fíjense bien el énfasis que hace de la sabiduría, que es saber vivir rectamente, es vivir rectamente. No es espiritualmente, vivir rectamente, con acierto, ¿verdad? En el sentido de lo que es justo, justo. Miren las palabras que utiliza, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, la sabiduría era considerada como un conocimiento meramente teórico, un conjunto de principios abstractos que la inteligencia debía descubrir, no era visto de esa manera, sino un modo de vida. Entonces no se miraba como un tema teórico, abstracto, que había que ir aprendiendo con la vida y que iba a llevar libros y libros, no, sino que se refiere a un modo de vida. O si se prefiere, dice, una realidad que implicaba una manera determinada de conducir la propia existencia. Díganme ustedes si encuentran una diferencia a lo que ustedes tenían idea o a lo que aquí se les está presentando. Yo lo que veo es que la carencia de esto nos lleva a lo que estamos viviendo hoy. La carencia de tener sentido común y ver que las cosas, si uno no basa su vida en algo bueno, va a parar como todos esos LGTB y XYZ, ¿verdad? Entonces, el abecedario, dice usted. Entonces, eso es lo que yo veo, que la carencia de una base de conducta nos lleva a un desastre, a una perdición total. Pero fíjese una cosa también, Carolina, no es solo conducta, es existencia. O sea, usted lo hace parte suyo. Eso, lo hace parte de su existencia. Porque mi conducta se refleja en lo que yo creo, lo que es mi mentalidad. O sea, eso. Porque dice vivir rectamente. ¿Y qué es vivir rectamente? Sí, vivir rectamente. Conducirme de modo en que, basado en, bueno, pues yo me baso en los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice lo que es el justo modo de vivir, lo que es justo,
lo que es justo, el tema de la justicia, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, pero por ejemplo, lo que dice Carolina, la ausencia de esa sabiduría, solo para que lo analicen un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hoy se nos presenta la existencia como algo que hay que vivir dejándonos llevar de nuestras emociones, sin comprender que las emociones son hoy de una manera y de otra manera otro día. Igual pasa con los sentimientos, igual pasa con los pensamientos. Si yo me dejo llevar, y esta generación es eso, es muy dejarse llevar por lo que siento. O sea, yo ya no quiero vivir contigo porque yo ya no siento amor por ti, yo ya no siento eso. Entonces, si yo ya no siento, pues yo ya no puedo seguir, porque si no soy hipócrita. Sin embargo, ese sentimiento hoy me puede cambiar, mañana lo siento por otra persona, los 10 días lo siento por otra, luego, porque los sentimientos son así, son variables, pero hoy le damos gran importancia a lo que se siente. Y eso, fíjense ustedes, aún a nuestra edad, tenemos ese error. Porque, por ejemplo, ay no, yo a ella no le hablo porque no siento, si yo le hablo soy hipócrita. ¿Han oído ustedes ese comentario? Sí. Sí, sucede. Eso no es sabiduría. Eso no es, porque usted tiene que entender que habrán cosas que no acepta de la otra persona, pero la otra persona también tiene cualidades. Tal Muy vez. buenos días. Hola, Mariel. No lograba entrar. Buenos días. Hola, Mariel. Bueno, entonces, desen cuenta que el problema es donde uno absolutiza. ¿Dónde absolutiza uno? Absolutiza en alguna terminología que realmente uno tiene que tener ese criterio de discernir. Otro tema, por ejemplo, equivocado también, es pensar que una persona, y eso lo vamos a ver en el libro de Jonás, cómo, por ejemplo, Jonás se enoja tanto porque Nínive, que es gran pecadora, va a ser perdonado, pero va a ser una lección para Israel. Entonces, ¿cómo nosotros en la vida cotidiana podemos pensar a alguien que vemos como el mayor desastre de la vida y luego nos da una sugerencia o un consejo? Y nosotros debemos decir, ¿y este por qué me va a dar un consejo a mí si anda peor que yo? Eso tampoco no es base de la sabiduría, porque esa persona, aunque tenga lo que tenga, ella puede ver con claridad algo que yo no puedo ver con claridad. O sea que vean que el tema de la sabiduría es un tema, como dijera yo, es una línea muy tenue que va en relaciones humanas. En eso va la sabiduría. No es, por ejemplo, decir, por ejemplo, otro tema, no, yo mejor me callo para no tener problemas. Y entonces dirá la persona, si es que es muy prudente. No, eso no es prudente. Hay que saber cuándo callarse y hay que saber cuándo hablar, porque a veces es necesario hablar y hasta el dicho popular lo dice, ¿verdad? Más vale un rato colorado que 1000 descoloridos, porque al final se va a terminar hablando, pero estallando. Mientras que si usted en un momento lo puede hacer con relajación, habiendo pensado, con un criterio, sin querer ofender, sino más bien para establecer una sana relación, entonces usted lo hace. Entonces vean ustedes que la sabiduría tiene que ver no solamente con códigos de conducta, no tiene que ver solo con códigos de conducta, porque a veces los códigos de conducta lo que hacen es que etiquetan a personas y la sabiduría no etiqueta a nadie. Dice que el poema de Siddhartha dice que hasta el necio tiene su sabiduría y que hay que saberlo escuchar. Hasta el necio y el ignorante, dice. Sí, así dice. Tiene su sabiduría y hay que saberlo escuchar. Entonces vean, ese es un tema muy, muy importante que a veces en el tema religioso se deja mal, muy mal.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces lo vemos en nuestra institución de la iglesia, que a veces uno puede llegar con un sacerdote a sugerirle algo y luego este va a reaccionar ofendido. ¿Cómo usted me va a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Me entiende? Eso, ahí vemos como lo que decía Carolina, la carencia de esa sabiduría, pero de esa sabiduría pues puesta en práctica. Entonces, ahí solo para que ustedes vayan analizando que lo tienen en estas primeras páginas del nuevo libro, ¿verdad? Este ya es otro libro. Sí. Entonces, una propuesta práctica dice que entonces la sabiduría es el conocimiento práctico. Oigan pues, el conocimiento práctico de las leyes de la vida y del universo. ¿Basadas en qué? En la experiencia personal. O sea, si usted es sensible a la naturaleza, si usted es sensible al aprendizaje, si usted es sensible a las relaciones, si usted es sensible, usted va a tener cierto grado de sabiduría, ¿verdad? Porque va a pasar desde su propia experiencia, ¿verdad? ¿En qué página van, licenciada? Perdóneme. Ahorita estamos en la 19. Ah, ya. Entonces dice, la sabiduría se percibe en este sentido en el plano humano existencial, como adquisición a través de una educación progresiva del conocimiento profundo y penetrante de lo real, que lleva, oigan bien, ¿a qué lleva la sabiduría? A saber hacer y a saber vivir. Son dos cosas muy concretas. Fíjense que ni siquiera les está hablando de libros, no está hablando de un conocimiento intelectual, sino está hablando de una experiencia de vida, experiencia existencial, que va a llevar a saber hacer y saber vivir. ¿En vistas a qué? A la plena afirmación del hombre. En otras palabras, dice, la sabiduría se presenta como el arte de saber orientar rectamente la propia vida a través del conocimiento práctico. Práctico quiere decir haciendo las cosas, práctico, y de las leyes que gobiernan el mundo y las relaciones humanas. Vean ustedes que, por ejemplo, a mí me llama la atención cuando salgo a caminar que hay botes de basura. Pero yo no entiendo por qué la basura está tirada en el suelo. Si el bote no está ni siquiera, está solo que usted jale la mano, pero la basura está en el suelo, no está en el bote. Fíjese que cuando usted mira eso, ¿qué es eso? No podemos decir que es ignorancia, ahí está el bote. No podemos decir que es pereza. ¿Qué es eso? Es no tener la mínima práctica de imaginarse que cuando llueve, esa basura se va a ir a tapar un Drenaje. drenaje. Eso ni se le ocurre a la gente. La gente tira la basura, come y tira la basura y tira. Alguien me hacía este razonamiento. Dice, es que es gente que viene de los pueblos, decía, y en los pueblos no hay piso, lo que hay es tierra. Entonces dice, pues ellos lo tiran así porque igual esa basura va a servir para prender el fuego o para hacer cosas. Bueno, pues está bien, pues si ese es el origen. Pero No. Pueblo ya no está en el pueblo. Ahora tiene que pensar un poquito de otra manera. Usted no ha ido a Joyabás. Hace años. Yo fui hace años también, pero qué suciedad. Qué cosa más horrible. Y la gente sentada en la banqueta comiendo sobre todo esa basura y no le importa.
Pero Porque no, buscamos un restaurante para poder ir y no había. Tuvimos que comprar pan y jamón y queso en la despensa que había y hacernos el pan ahí en el carro porque buscamos dónde poder ir a comer y no había. Y toda la gente comiendo en el suelo, tirando la basura de cualquier cosa que comieran. Una cosa espantosa. pero no hay que ir a Joya Baja. Aquí en la salida de esta colonia pasa eso, hay maquilas y salen todos a comer al mediodía. La municipalidad ha puesto botes y los quitan los botes. Ya no ponen botes, ahora ponen costales. Los costales vacíos y toda la alfombra de basura. Y dice uno, qué triste. Yo tengo siempre el impulso de salir con una escoba, ir a recoger, pero estoy segura que a los 10 minutos ya vuelve, porque yo miro a los de la municipalidad haciendo eso todos los días. Y todos los días vuelven a sacar la misma basura. Digo yo, no tiene sentido, no tiene sentido. Hasta que les pongan alguna situación de multa y diga el que tiene que limpiar ahí de la municipalidad, estar ahí, no tiene la basura, ahí está el basurero, que le digan, este es mi trabajo, pero el suyo es mantener limpia la ciudad también, así es que hasta que algo así pase, ¿verdad? Es muy triste ver esas cosas porque uno dice, pero porque dice, es desde la propia experiencia, si esta misma gente va a sufrir las consecuencias de eso, porque cuando entran para la maquila, ¿qué es lo que pasa? Hay ríos, en la carretera hay ríos, porque no se puede ir el agua en el tragante. Ellos mismos se empapan, ellos mismos entran mojados a su trabajo. ¿Qué manda? El dicho, el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero miren, es falta de educación también porque el gobierno no ha hecho nada por llegar a ningún lugar a educar. Yo trabajé en un ingenio y traíamos gente del interior y hubo que enseñarle a usar los baños porque nunca habían usado un baño en su vida. Entonces estaba el baño y hacían a la par. O si no, se sentaban arriba del, o sea, era una cosa así que da risa. Pero ahí está bien porque no saben, hay que enseñar, eso ahí todavía se pasa. Pero lo triste es que usted le enseñe y diga a la persona, no, a mí no me gusta ahí, mejor lo hago afuera porque es que ahí es mejor. Ahí es el problema, ¿me entiende? Porque está bien, cuando es ignorancia, pues a uno le toca con paciencia educar. Está bien, ahí estamos bien, para eso estamos, ¿verdad? Entonces, pero cuando ya la persona dice, no, y a mí qué me importa, a mí así me gusta y que me aguanten, y que me tiro a la basura y qué, y ahí para eso la municipalidad, o sea, ahí ya nos perdimos, ¿verdad? Entonces, para que vean ustedes que la sabiduría dice aquí, entonces dice, la sabiduría es sin más una dotación natural, vean que es natural. No es tanto de tanta educación, es natural, es algo lógico. Innata, dice, innata, de todo tipo. Es una cosa natural, innata, está en el ser humano. La persona sabia habría sido, por tanto, aquella que hubiera logrado un suficiente grado de destreza, entendida como habilidad o sagacidad. Bueno, ese es otro tipo, ese ya es un tipo, digamos, de aprendizaje, ¿verdad? Que yo puedo tener una tendencia hacia algo, pero ya si la voy estudiando ya se va a ir desarrollando mucho mejor. Pero para llevar una tarea, ¿verdad? Eso ya es otro tipo de tema, ¿verdad? Pero el tema de la sabiduría que vamos a tocar aquí en la escritura es algo natural, es algo innato, ¿verdad? A veces no tanto, ¿sabe? Ayer me tenían que entregar exámenes privados y les puse, tenían desde el sábado a las 4 de la tarde hasta el domingo a las 11:59 a.m. A las 8 de la noche me pone una patoja, ay, licenciada, es que no me di cuenta que era en la mañana, ¿será que me puede activar la plataforma? A la madre. Y estamos hablando de privados, pues. Sí, eso pasa. Yo dejo trabajos con 15 días de anticipación, digamos cuando voy a hacer una evaluación en la universidad.
Por ejemplo, digo, ahí están las instrucciones en la agenda. Eso fue creo que fue como a principios de octubre, y el examen era el viernes. Y el viernes me estaban preguntando cómo hacer, y les digo yo, bueno, yo ya no sé qué decirles, lean ahí, yo ya no digo nada, les digo yo, si lo hice con tiempo para que lo hicieran bien, y a última hora lo están haciendo en el último momento de lo... Bueno, entonces uno ya entiende. Otro tipo de que vemos es que hay personas que les gusta ser, como dijera yo, exhibicionistas. Que la gente se entere, que sepa, y aunque sean cosas negativas, les gusta, es como que está en su tendencia, ¿verdad? A estas personas no se les puede llegar con orientación porque ya está en su naturaleza ser exhibicionistas. Eso es lo que les llama la atención, ¿verdad? Que todo el mundo se dé cuenta, que todo el mundo se fije, que todo el mundo... O sea, eso pues les ha de provocar algo en su organismo, ¿verdad? Entonces, habemos todo ese tipo de personas. Entonces, la sabiduría tiene que ver sin etiquetar, pero tiene que ir como dando conocimiento de esa manera de ser, porque entonces cada cosa se enfoca de manera distinta, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a la sabiduría como forma así general. Otro elemento que quiero que por favor noten es, ahí tienen ustedes, por ejemplo, como acabamos de ver el tema de los profetas y la apocalíptica, ver en la página 29 que el profetismo, ¿qué era lo que al final criticaba el profetismo? Oigan, dice... Esa sabiduría hecha de estrategias políticas y de intereses oligárquicos, de poder y de prestigio. O sea, se dan cuenta, los profetas tenían pues esa denuncia a los gobernantes, a los sacerdotes, al Sanedrín, todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una estrategia. Cuando eso es una estrategia, perdió también el sentido profético o bíblico, ¿verdad? Y dice, aquí ya estamos en la página 29, les dije, ¿verdad? Si se examinan atentamente los textos, se observa por el contrario que existe una notable relación entre el profetismo y la verdadera sabiduría, tal y como viene documentada en estos libros que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que estos libros ustedes los van a asociar directamente con el libro anterior, o sea, con los proféticos. Y van a, estas 5 clases, estas 5 sesiones les van a ayudar a la forma práctica de lo que denunciaban y anunciaban los profetas, ¿verdad? Porque dice que tanto los profetas como los libros sapienciales parten de la común intención de ¿qué? Educar, guiar hacia la salvación, de acuerdo a los designios de Yahvé. O sea, hay un tema. Acuérdense que cuando se educa o se corrige o se orienta o se guía, hay 2 formas. Una, ya se los decía anteriormente, o es un desahogo, o yo estoy como la gran diabla y voy a desahogarme y ahí todo va mal, ¿verdad? O yo lo hago verdaderamente porque la otra persona se dé cuenta que está equivocado. O sea, están esos 2 caminos. O sea, hay que tomar en cuenta eso. Ok, entonces luego hay otro tema muy importante que está en la página 31 que ustedes tienen que ver. La literatura sapiencial no nace en Israel directamente, sino que es una mezcla. Acuérdense que ellos vivieron muchos años en Egipto. Entonces oigan lo que dice aquí. La literatura sapiencial relacionada de modo inmediato con Israel nace en un contexto sociocultural del Próximo Oriente,
en la franja del territorio que comprende la región que va desde Mesopotamia a Egipto. ¿Qué entienden ustedes con eso? Que era ya parte como de la cultura o lo que profesaban todos esos pueblos. O sea, era toda la región la que... Es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo. Exacto. Entonces, es una equivocación pensar que eso es puro de Israel, sino que, y acuérdense, además de eso, acuérdense, todas las invasiones que ellos tuvieron de los distintos imperios que vimos con los profetas. Pues, todos esos imperios que llegaban a quedarse en esa franja de Israel, pues dejaban su cultura. Y lo que dijimos al principio, aunque eran politeístas, eran religiosos. Y dejaban su sabiduría politeísta religiosa en medio. Dice aquí, y oigan, esto es muy importante, dice, es menester referirse y entender estos enlaces y las trayectorias temáticas de la literatura sapiencial en general y en concreto poder resaltar las peculiaridades teológicas y literarias de la sabiduría bíblica. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tomar en cuenta todos esos hechos históricos para yo ir entendiendo cómo Israel se fue formando y cómo fue saliendo su propio pensamiento, ¿verdad? Desde su propia experiencia de vida. O sea, ¿cómo pasó Israel de un ambiente politeísta a ser monoteísta? Eso es en síntesis lo que está diciendo, ¿verdad? Y cómo, pero eso quiere decir que no quitó todo este conocimiento, no lo anuló como malo, sino que lo integró. Y al integrarlo, lo reinterpretó o lo repensó en una forma monoteísta. Esto es importante entenderlo porque si no, no logro entender la teología bíblica. Dice que el ámbito principal de donde se ha derivado todas estas antiguas formas sapienciales fue la Mesopotamia y Egipto, con las civilizaciones que estaban alrededor de Israel y que tuvieron sus propios centros culturales y sus estructuras administrativas y también de culto. O sea, es lo que les acabo de decir hace un momento, ¿verdad? ¿Y cuáles eran esos lugares mesopotámicos? Bueno, vean, aquí lo tienen en la página 32, ahí tienen todo el desarrollo de Egipto, página 32-33, tienen la Mesopotamia que está formada, aquí lo tienen en la página 36, Canaán, Babilonia, y luego entra ya directamente, entonces tenemos a Canaán, a Babilonia, y más adelante tenemos a los persas, y a Siria, Edom, aquí lo tienen, en la página 31 tienen el mundo egipcio, ahí tienen todas las citas que pueden salir del mundo egipcio. Después del territorio de Canaán, también tienen las citas de Edom, del mundo árabe. Entonces, vean todas las civilizaciones que han tenido que ver con Israel, sin tomar en cuenta a los persas, a los griegos, a los asirios y a todas esas regiones. Toda esa gente llevaba su cultura, llevaba su forma de pensar y su propia sabiduría. Sí, porque uno al inicio cree que Israel es algo como que muy apartado, y ahí está que no, es un revoltijo de todo. Y si se fija, Carolina, así es todo, porque imagínese usted que Estados Unidos, ¿qué es Estados Unidos? Si no es un montón de estados, por eso se llama Estados Unidos, son un montón de estados y cada uno quiere mantener por eso tiene su propio gobernador, su propio gobierno. Ahorita cuando ustedes están viendo en las noticias las elecciones, ustedes se dan cuenta de eso, que cada gobierno se funciona, y con esto de la pandemia más se da cuenta uno, porque cada gobierno, cada estado se gobierna con sus propias leyes.
Y Sí, una cosa, solo la ley federal es la que va para todos los estados. ajá, y un estado puede tener un delito que no tiene otro estado y cosas así. Entonces, pero lo mismo pasa con México. México también es Estados Unidos de América. Confederado. Confederado. Es un gobierno federal también. Y si ustedes se dan cuenta, lo mismo pasa con España. España, ¿por qué los catalanes quieren la independencia? Porque todos ellos eran un país solo. Lo que pasa es que se unieron. Lo mismo que pasó con Rusia. Cuando nosotros estudiamos Rusia, estudiamos que eran todos. Y después se separaron todos y cada uno formó, que hoy son un montón de nombres que yo ya no los estudié, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, eso que está aquí no es único, eso está hasta el día de hoy así funcionado. Entonces tienen que darse cuenta que Israel, siendo una franjita chiquitita, porque hasta el día de hoy tiene tantos problemas. Por lo mismo de siempre, porque todos están peleando, es un territorio de paso y todo el mundo quiere pasar por ahí para tener dominio sobre otro y entonces pasan por encima de todos ellos. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Sí. Bueno, pues ya ven, todo esto es importante que ustedes lo comprendan, lo tienen ahí en todas estas primeras páginas. La palabra que se utiliza para sabiduría es el mashal. Eso ya lo tienen en la página 43. ¿Y qué son los mashales en Israel? Pues son enigmas, alegorías, parábolas, comparaciones, discursos sapienciales. Todo eso lo encontramos en los profetas. Poemas didácticos, géneros ideológicos, hay cuentos, leyendas, todos esos recursos forman parte de la forma poética literaria de Israel. Pero a toda esa riqueza, que es una riqueza no solo histórica, sino también literaria, entonces ya se le va a dar la interpretación teológica, ¿verdad? Eso lo tienen en la página 55, donde ya habla del Jokmah, que ya es básicamente la sabiduría bíblica. Y entonces aquí ya vamos a encontrar lo peculiar que hay y cómo hay que entenderla, teniendo en cuenta la reinterpretación que hace del fenómeno sapiencial general a la luz de la revelación bíblica específica, experiencia religiosa del pueblo de Israel. Ok, aquí entra otro elemento. Para que Israel pudiera monoteizar toda esa riqueza literaria, tuvo una experiencia religiosa, una experiencia personal, aquí tendríamos que decir una experiencia nacional, ¿verdad? Porque no fue solo una persona, fue el grupo entero de gente que sale de un estado de esclavitud buscando la libertad a través de la vida, porque 40 años, si 20 años no son nada, 40 sí. Porque el tango dice que 20 años no son nada, pero yo digo que 40 ya son algo, ¿verdad? El doble, hermano. Por lo menos es el doble en matemáticas, ¿verdad? Entonces vemos que esa experiencia religiosa o esa experiencia vivida por Israel es la que va a dar el sentido, ¿verdad? Poco a poco se va a ir configurando ese proceso que condujo a la formación de una literatura que al final se volvió canónica. ¿Qué quiere decir canónica? Que entró como en un plan de revelación bíblica. Nos quedan 3 minutos para que se acabe la primera parte. Muy bien. Okay. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos asustados o vamos comprendiendo? No, tiene muy buen hilamiento. Está muy bien hilado con lo que habíamos estudiado de los profetas. Sí, es justamente la práctica. Eso es lo que decíamos. Ahí es donde ustedes enganchan sapienciales con profetas. Sí. Y entonces vean por qué, por ejemplo,
el Papa dice en relación al cristianismo, ser cristiano, dice, no es una doctrina, no es una religión, fíjese, no es una religión, no es una filosofía, no es una buena manera de ser, es el encuentro personal con una persona, o sea, es la experiencia con una persona. No son normas, no son leyes, no son mandatos, no es de eso. Es el encuentro personal con una persona. Y entonces Juan Pablo II remite justamente a los evangelios y dice, cada persona que se sanó, cada persona que cambió la vida, tuvo el encuentro personal con Cristo. ¿Verdad? Entonces ser cristiano parte de esa experiencia personal. Pero eso no se lo sacó Juan Pablo II de la manga, eso está aquí. Israel se vuelve el primer país monoteísta, por decir así. ¿Por qué? Porque su experiencia personal, en su experiencia personal vive él, es la experiencia de Yahvé, el que le provee, el que le da el alimento, el que le acompaña por el desierto, el que le saca de la esclavitud, el que lo lleva a una tierra. Bueno, todo eso. ¿Se fija? De ahí el tema de la alianza, de ahí todos los temas están relacionados con ese principio. Bueno, entonces yo creo que como introducción, yo no quería pasarme toda la hora, pero ya me pasé. Entonces, ya entraríamos en la otra a los salmos, como literatura lírica. Los salmos, con aspectos generales de ellos, con las versiones modernas y sus nuevos números, que ustedes ven que a veces tienen 2 números, ¿verdad? Eso no lo he entendido. Sí. Ajá, sí. Ahorita lo vamos a decir. Eso lo tienen en la página 79. Pero ahorita se va a cortar porque ya queda menos de 1 minuto. Muy bien.